Hola, ¿qué tal chicos? Reciban un saludo. Vamos a ver el tema de hoy en la materia de sistemas. Vamos a ver dos temas que van relacionados entre sí. El primero va a ser mi SQL y el otro cómo hacer una consulta en una base de datos. Entonces vamos a comenzar con mi SQL, que por ahí ya lo habíamos visto. Bueno, lo habíamos comentado, pero no lo habíamos visto un poco más a detalle. Primero, ¿qué es mi SQL? Mi SQL es un sistema de gestión de base de datos. Me voy a ir deteniendo para ir explicando algunos conceptos que no sé si estén de cierta manera claros. Aquí nos está hablando de la palabra gestión. Cuando escuchamos gestión, nos referimos a cómo podemos manejar o controlar la información hasta tener como un control de la misma información. A eso se refiere gestión. Un ejemplo podría ser quién realiza la gestión en la escuela. En este caso podría ser la dirección, que es quien controla todas las actividades dentro y fuera de la preparatoria. Entonces, esto es lo que hace el MISQL. A ver, continúo. Relacionales de código abierto. Por aquí, ¿a qué se refiere código abierto? Código abierto se refiere a que es libre el software. Todo esto va enfocado a la programación de datos en un sistema de base de datos relacional, por sus siglas en inglés, con un modelo cliente-servidor. Aquí vemos otra terminología que es cliente-servidor. Cliente-servidor, adelante tengo un esquema más claro de lo que es el cliente y servidor, pero podríamos interpretarlo como la base de datos cuando accedemos a Internet de Yahoo, un ejemplo, y la otra puede ser nuestro celular o la computadora. Entonces uno es el cliente y otro es el servidor. Este concepto es un tanto complejo porque se refiere a quién nos va a mandar la información, quién la va a recibir. La confusión empieza de que también una computadora puede ser un servidor en el momento que le está mandando información al servidor. Entonces hay veces que uno adopta una postura de cliente y el otro de servidor, pero a grandes rasgos, ya más concretamente, cuando imprimimos, en este caso el cliente sería la impresora y el servidor nuestra computadora, que es el que manda la información a la impresora. Este término ya lo hemos visto por ahí, el sistema de base de datos, el R de relacional, que es el que hemos estado viendo. Por aquí es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos. Entonces, es un software o servicio utilizado nos va a servir como una herramienta para crear y administrar, que está dentro de la gestión, las bases de datos en un modelo relacional. Y luego por acá dice, bueno, termino con esto. En el MSIC, el MySQL, es que se pronuncia así en inglés. Es un sistema de gestión, es el que nos va a ayudar para hacer nuestra base de datos, pero vamos a ver por ahí que está compuesto de un lenguaje de programación a grandes rasgos, pero vamos a ver más características. Las computadoras que tienen instalado y ejecutan el software, el sistema de base de datos relacional, se llaman clientes. Por ahí ya les había explicado qué eran los clientes. Siempre que necesitan acceder a los datos, se conectan al servidor.
Por ahí ya les había mencionado arribita para que vayamos relacionando en el sistema de bases de datos. Esa es la parte cliente-servidor. Entonces, ¿qué papel juega aquí el MySQL? El papel que juega es para hacer esa interacción entre el cliente y servidor. Una base de datos es simplemente una colección de datos estructurados. Una base de datos es un lugar en el que los datos son almacenados y organizados. La palabra relacional significa que los datos almacenados en el conjunto de datos son organizados en forma de tablas, que es lo que hemos venido haciendo con nuestros esquemitas, haciendo el modelo relacional. Y en el diseño de software, para que lo vayamos relacionando, recuerden que hay una interfase por ahí y entre el usuario y la base de datos para acceder al medio que estemos manejando. Lenguaje de consulta estructurado, ese es el significado en español. Si se dan cuenta, el nombre viene en inglés, pero lo podemos identificar de acuerdo a cognado. Recuerden por ahí inglés que hay cognados, palabras de español que se parecen son muy similar al inglés. Un ejemplo podría ser televisión, TV, o como se escribe, se pronuncia television, se pronuncia bueno, de cierta manera se escribe igual en español que en inglés. También hay cognados falsos, ¿verdad? Bueno, ese es un poco de inglés para poder interpretar aquí esta terminología. Structure, de estructurado, query, consulta, language, de lenguaje. Si se dan cuenta, un tip para el inglés que no se escribe siempre como el inglés, como el español, perdón. Lenguaje de consulta estructurado es para nosotros en español, pero en inglés primero va structure y luego consulta y lenguaje. En este sentido, si lo leyéramos en español, diría estructurado, consulta, lenguaje. Entonces ahí ya nomás de nosotros depende cómo arreglemos el significado, quedaría de la manera como lo conocemos, pero tomando en cuenta las reglas del inglés. Por eso muchas palabras no les entendemos al inglés porque vienen en esta forma, entonces más nos revuelven. Pero si tomamos en cuenta esto, se nos facilita algunas situaciones. Por ahí no sé si ya se los explicaron en inglés. Cuando veas otros nombres que contienen SQL, como PostgreSQL, el servidor Microsoft SQL, es muy probable que sean marcas que también utilizan la síntesis SQL. Por ahí recuerden sus clases de informática, síntesis es como una estructura de cómo se conforman los elementos en un lenguaje determinado. Llevan una nomenclatura, entonces son como normas a seguir. El software del sistema de base de datos relacional a menudo se escribe en otros lenguajes de programación, pero siempre usan SQL como lenguaje principal para interactuar con la base de datos. Aquí a grandes rasgos también nos habla que, o sea, todos conocemos que hay infinidad de lenguajes de programación, le podemos llamar así, pero la mayoría tiene una compatibilidad con este lenguaje, pues le podríamos decir así, porque tiene su propio lenguaje igual SQL. Todos son muy parecidos, aunque cambian como dice aquí, su síntesis. Esto que estamos viendo es muy importante porque cuando ya interactuemos un poco más o escuchemos MySQL, lo vamos a identificar que hace una función en las bases de datos cliente-servidor y estos términos que vienen como PostgreSQL, servidor MSQL, son diferentes programas que interactúan para consolidar formalmente una base de datos más sólida. Unos consultan, otros actúan como servidor, otros como clientes. Perdón. Y eso es a grandes rasgos lo que nos dice este fragmentito. Vamos ahora para acá. Código abierto.
como ya se los había mencionado anteriormente, por ahí lo vimos en el primero, significa que eres libre de usarlo y modificarlo. La GPL, que es licencia pública, determina lo que puedes hacer según las condiciones. Bueno, ya entendimos que, como su nombre lo dice, está abierto al público. Un programador puede acceder para manipular esta información o este lenguaje, pero tomando en cuenta algunas condiciones que, por lo que entiendo, son limitadas. Dice, la versión con licencia comercial está disponible si necesitas una propiedad más flexible y un soporte avanzado. Recuerden que por ahí algunos que son de este código abierto son gratis, pero tienen llegan a tener algún limitante, y hay otros que ya son más comerciales, pero en realidad estos son muy nos sirven en general. No es mucha la diferencia. Y ya como para terminar con esta diapositiva, flexible y fácil de usar. ¿A qué se refiere con flexible? Podemos entender como flexible que no es muy complicado su estructura, hasta cierto punto fácil. Tiene un alto rendimiento en cuanto a el trabajo, un estándar de la industria. Cuando hablamos de estándares, podríamos un poquito mencionarles como estándares de calidad, o son normatividad que ya se manejan en círculos industriales, o sea que no hay gran diferencia en cuanto a su uso. Ya se me adelantó. Ya para terminar, un estándar de la industria, y es seguro. Vamos a dejarlo así como que es compatible con muchos sistemas o programas. Y aquí les tengo otro mapa, pero ya viene igual más condensada la información, y hasta cierto punto algunas va a ser un poco repetitivo, pero sí es un poco complicado esto cuando nos metemos más a diseñar una base de datos. Recuerden que dentro del diseño de software está el diseño de datos, pero también por ahí está la interfase. Entonces esto nos va vinculado con lo que es la interfase de un software ya diseñado. De hecho, este lenguaje se puede interactuar con otros para aplicaciones en el celular mediante este lenguaje de programación. Entonces, base de datos MySQL es el servidor de base de datos relacionales más popular, desarrollado y proporcionado por MySQL. Este AB es una empresa que se llamaba, sí, se llamaba así, de hecho de ahí viene el nombre. Es una empresa cuyo negocio consiste en proporcionar servicio en torno al servidor de base de datos MySQL. De ahí viene el nombre de MySQL. El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, seguro y fácil de usar. Si esto es lo que estás buscando, se le debe de dar una oportunidad a MySQL. Se puede encontrar comparaciones de desempeño con algunos otros manejadores de bases de datos en la página de MySQL. De hecho, por ahí vamos a ver que MySQL tiene como 5 o 6 software y los han ido actualizando. Recuerdan de que cada software tiene una fecha de caducidad, y hay tips para que, no es que sean eternos, pero están vigentes. Aquí vamos a ver algunas características. La siguiente lista describe algunas de las características más importantes del software de base de datos. Interioridades y portabilidad, tipos de columnas, sentencias y funciones, seguridad, escalabilidad y límites, conectividad, localización, clientes y herramientas. Por ahí vamos a ver el término de portabilidad. Como su nombre lo dice, es portable en cuanto a las aplicaciones. Lo podemos cambiar o como interrelacionar con otros lenguajes de programación, a eso se refiere. Un tipo de columnas en el diseño, sentencias y funciones, los comandos que tiene, la seguridad, que es muy seguro. Recuerden por ahí que hablamos de
en el diseño de software que esta parte igual es importante. A eso se refiere el rubro de la seguridad del mismo software. Para evitar hackeos o cuestiones de ese tipo. Escalabilidad y límites. Esto es en cuanto al alcance. Tiene sus límites, pero también tiene un rango amplio en cuanto a su uso. Tiene conectividad, que es lo que les decía, entre cliente y servidor, localización y clientes y herramientas, otra vez clientes. Ventajas. MySQL Software es open source. Aquí volvemos a repetir el término que me estuve deteniendo en la lectura. Esto ya viene en inglés, que es source, fuente. Open, abierto. Entonces es un software de sistema abierto o fuente abierta. Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor rendimiento. Esto de la velocidad es como cuando hacemos una consulta que la hace con gran rapidez. Bajo costo en requerimientos para la elaboración de base de datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema. Una máquina se refiere a las capacidades o características de una computadora. Ven que algunos programas requieren de cierta capacidad. Por ahí vimos la memoria RAM, la memoria ROM, el disco duro, el procesador. Recuerdan por ahí algunas clases de informática pasados donde veíamos algunos elementos que tienen que ver con el rendimiento de una computadora y su compatibilidad con algunos programas. Por acá, facilidad de configuración e instalación. En cuanto a si lo queremos instalar, no es muy complicado. De hecho, ustedes mismos lo pueden instalar metiéndose en la página de SQL y ahí van a ver la gran cantidad de aplicaciones relacionadas a SQL, porque vamos a ver ya más adelante que tiene un gran uso, no es un software como Excel que nada más ejecuta una sola tarea, vamos a decirlo así, sino podríamos llamar que es como toda la paquetería de Office. Son iguales, pero cada uno hace una función diferente, pero todos relacionados a SQL. Soporta gran variedad de sistemas operativos. Por ahí hablamos del MS2, Linux, Windows, por mencionar algunos. Baja probabilidad de corromper datos. Por ahí lo que vemos de la seguridad. Incluso si los errores no se producen en el propio gestor, sino en el sistema que está. También cómo maneja sus datos en la operación del mismo software al trabajar. Su conectividad, velocidad y seguridad hace que MySQL Server, por ahí recuerden que es servidor. Creo que no se los había mencionado, pero ya habíamos visto por ahí que es un servidor, pero ahorita la siguiente imagen nos va a mostrar más un cliente servidor para que relacionemos a qué se refiere cada terminología. Altamente apropiados para acceder bases de datos en internet, que es lo que les había dicho por ahí. El software MySQL usa una licencia, acuérdense, L de libre, P de public, o sea que es libre, lo que habíamos visto por ahí, public. Las desventajas pues, son muy mínimas, pero aquí las contemplan. Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. Esto se refiere a la instrucción de la programación. En cuanto a las utilidades, no hay así como un manual general donde nos diga paso a paso todo lo que trae MySQL. Ya es como para usuarios muy avanzados que conocen un poco más sus alcances, pero eso se refiere al porcentaje. No están documentados. No es intuitivo como otros programas, en este caso Access. Esta sería otra condición. Access es el programa de Access es el que estamos viendo cuando les mostré por ahí las tablas y ahorita lo vamos a seguir viendo. Y aquí ya está el esquema cliente-servidor.
lo que les decía para que identificaran a qué se refiere con un cliente y a un servidor. Pero a grandes rasgos, les había puesto el ejemplo de la impresora. Ustedes con su celular serían los clientes y el servidor sería el Internet, en este caso el Google. Bueno, el Internet es el vehículo para llevarnos la información, pero esa información sale de aquí del servidor. De hecho, pudiéndolo ver de otra manera para que les quede más claro cómo viaja la información, pudiéramos decir que es una tubería de agua y nosotros le solicitamos agua aquí a donde está la llave y se encuentra alojada el agua, viaja por la tubería y ya llega un momento donde se sube un transporte que se llama internet para poder hacer los largos caminos donde tiene que viajar hasta llegar al cliente. Bueno, eso es para ilustrar un poco más lo de la informática. Eso es en cuanto a MySQL, para que vayamos familiarizándonos con esa terminología de programación. Ahorita voy a acceder a lo que es el Access y vamos a ver cómo se hacen las consultas. Por aquí ya tengo algunos archivos y ya tengo hechas las tablas por ahí. Recuerden que por ahí hicimos una también. Les mostré cómo podían ustedes cambiar sus esquemas que hicieron a estas tablas. Voy a seleccionar cliente y voy a poner crear, pero aquí diseño de consulta. Y esto es lo que vamos a ver para no retirarnos del uso del software. Aquí voy a seleccionar cliente y le voy a poner agregar. Se me va a aparecer la tabla. Aquí le doy cerrar, le marco error y podemos hacer más larga esta tablita. Cuando yo posiciono el cursor aquí, en donde está el asterisco, le doy doble clic, me va a ir mostrando todos los campos que tenemos en nuestra tabla. Pero si le damos doble clic, nos va a ir apareciendo los demás en la parte de abajo, si se dan cuenta. Aquí también vamos a ver que si se dan cuenta, no utilizo todo lo que viene aquí, nada más les estoy mostrando. Recuerden memorizar estos comandos. Estoy utilizando como hacer la consulta, y aquí voy a interactuar con este comando que se llama la vista del diseño, que puede ser hoja de datos o diseño. Por aquí ya nos está mostrando nuestra tabla, como ya ingresé algunos datos. Si quiero le puedo ir agregando más hasta formar toda la tabla que está en la parte de abajo. Pero bueno, esto es nada más ir capturando todos los datos. No me quiero desviar del tema porque el tema es de cómo hacer una consulta y es lo que les voy a solicitar. Entonces, para regresar a esto nada más, aquí contamos con estos tres vistas y esto es lo único que vamos a estar manejando, y con esto es con lo que vamos a estar trabajando esta base de datos: vista de hoja de datos y vista diseño. El SQL, por eso les comenté un poquito, bueno, les expliqué un poquito qué era el SQL, porque si nomás les digo los significados de las letras, como que se nos hace más confuso y de hecho nos faltó información. Entonces, nomás recuerden vista de diseño y vista hoja de datos. Cuando queremos regresar a las tablas, presionamos esto. Y si se dan cuenta, ya que aparecieron los campos. Le damos clic y aparece todos como podríamos decir, los atributos. Recuerdan por ahí el concepto de cada uno de estos, cuando vimos los modelos relacional. Y entonces esto es lo que vamos a estar trabajando. Ya estamos haciendo una consulta. Lo mismo podríamos hacer para los demás, pero aquí me hace falta ir viendo esto, que es como si fuera el filtrado en
En Excel recuerdan que podemos ir filtrando para que nos vaya mostrando únicamente los campos que queremos ir poniendo o quitando. Ahora vamos para factura. Bueno, se me olvidó por acá decirles que aquí hay un icono donde podríamos ir viendo esos cambios. Pero me tengo que regresarme a el diseño. Recuerden cuáles nos va a estar mostrando por acá. Si se dan cuenta, ya nos redujo aquí los demás términos. Nos hizo falta el que acabamos de quitar, pero lo podemos volver a colocar. Fue cliente. Por aquí ya va a aparecer, pero tenemos que colocarle vista hoja de datos. Se extendió, ya vieron, se extendió todo este contenido, sobre todo el de clientes que habíamos quitado, nombre y teléfono. Así es como podemos ir haciendo una consulta. Por aquí volvemos a ver si pueden seguir el mouse en la parte inferior derecha, en la esquina, donde di clic ese rato, vista de hoja de datos, y aquí está SQL. En esta parte es donde podemos ver todas esas instrucciones que vienen como nos presenta como usuarios, tanto las líneas, el campo y las tablitas, en realidad se van haciendo en un lenguaje de programación, que eso es la parte más complicada, pues no tanto complicada, sino lo más importante al saber informática. El que sabe programación va a poder alterar, cambiar, modificar o hasta crear este tipo de programas. Y esta parte es donde va almacenada esa información en lenguaje de SQL. Si lo podemos ver acá. Vamos aquí y también nos da la misma opción de vista diseño que está acá. Vista de hoja de datos. Podría ser igual que esta. Nos da la misma. Y aquí vista SQL. En realidad vienen repetidos aquí los tres iconos. Y así es como haríamos una consulta. Lo vuelvo a repetir por si tuvieron alguna duda. Me voy ahora con la segunda, que es factura. Luego le vamos a dar aquí en crear, ¿recuerdan? Crear y diseño de consulta, así se puede decir así. Entonces ahora vamos a seleccionar factura y la agregamos. Y eso es todo lo que tendríamos que aprender en esta sesión. Cómo hacer una consulta, que es lo que estoy haciendo. Si le doy clic, ¿se acuerdan la llave primaria? Estamos recordando ahí algunos términos que hemos visto. Aquí ya le di doble clic, se dan cuenta, me volví a duplicar el campo, pero también lo puedo arrastrar. Y esto igual se puede borrar. Y para terminar la consulta que queremos hacer, también podemos quitar esta parte. Y recuerda dónde teníamos que ver, en la vista diseño. Y se dan cuenta que ya van apareciendo lo que vamos haciendo. Y aquí ya nos puso la consulta. Ya nomás es cambiar estos tres, ¿cómo podríamos decir? Estos tres comandos. Lo podemos ver de acá o de acá. Para ver nuestra base de datos en vista diseño, recuerden que vista diseño es donde empezamos a crear nuestro diseño. Y en la otra es la vista de hoja de datos normal, para ver todas esas consultas. Esta parte que estamos viendo va a ir relacionada con la anterior, donde creamos nuestras tablas. Cuando recuerdan que hicimos las tablitas y empecé a hacer otra por acá y otra por acá y las empecé a relacionar.
Ahora lo que estamos viendo es cómo hacer una consulta. Les muestro otra o ya quedaría claro por ahí, pero vamos a hacerlo de nuevo ya rápidamente. Me ubico en la tabla donde nos vamos al menú de arriba para crear diseño de consulta. Recuerden que el tema es cómo hacer consulta y ya no tendría caso seleccionar las primeras, sino producto, que es el que vamos a hacer, y le agregamos la consulta. Cerramos porque no me marque error. Por acá, si le doy doble clic, me va a arrojar también los se me va el nombre de cómo se llaman esta parte que por ahí vemos los atributos en la parte de abajo. Esto lo podemos mover para que el usuario pueda ver nada más uno, o si quiere ver toda esta información, porque posiblemente veamos cómo crear esa interfase de usuario, y si alguien va a hacer una consulta, que lo haga por una ventanita y vaya a esta base de datos y empiece a checar la información que es la consulta o consultar. Entonces, aquí vamos a ir por partes porque sí es complicado aprenderlo todo de un sopetón. Y terminamos entonces aprendiendo cómo hacer una consulta. Diseño de consulta otra vez. Y eso sería todo por el tema de hoy. Cualquier duda me lo hacen saber. Relación factura, entonces recuerdan dar clic aquí para que nos vaya bajando la información a esta tablita que está acá abajo. Si le dan varias veces se va a ir colocando acá. Acuérdense que hay veces que son los campos más largos, entonces la tabla se iría moviendo hacia la derecha. Pero aquí nomás fueron poquitos, nada más llega hasta acá. Y le damos por ahí guardar. Le vamos a poner fecha de cumpleaños a nuestra consulta. Nos va a aparecer del lado izquierdo creada. ¿Se dan cuenta que del lado izquierdo? Por eso posicioné el mouse aquí. Bueno, esto sería todo para el tema de consultas. Gracias por su atención y cualquier duda me lo hacen saber.